Tenemos en línea al doctor Alejandro Fargosi, fue integrante del Consejo de la Magistratura, está en línea. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Sabe una cosa? No estoy bien. Estoy un poco apenado, apesadumbrado, que en nuestro país ocurran algunas cosas que no son gratificantes. Porque entiendo que la corrupción no es un patrimonio exclusivo de los argentinos. Corrupción, en más o en menos, hay en todo el mundo. Lo grave en todo caso es cuando hay impunidad o cuando desde el propio Estado, desde el propio gobierno, se pretenden cambiar las leyes de juego para que pueda existir la impunidad y por lo tanto los corruptos estén vivos, sueltos y coleando. Me equivoco, ¿no? Totalmente. Sí, si fuésemos dos jueces, yo diría adhiero al voto del colega preopinante. Sí, coincido 100%, corrupción hay en todos lados y en el único lado donde, que yo conozca, donde no hay ninguna posibilidad de encontrar una sanción es en la Argentina, y me remito a dos ejemplos. Hasta el norcoreano Kim Il-sung, o como se llame, ejecuta a los que le roban, porque le roban a él, como él es el dueño del país. Y en paralelo, el caso Odebrecht, que ha generado caída de presidentes en Perú, etcétera. Acá en Argentina pareciera que o no estuvieron o es el único lugar donde no coimieron, lo cual es altamente improbable. Y esto que ha pasado ahora con el Código Procesal Penal Federal es una demostración de alguna manera de nuestra suma de todos los males, como diría algún titulador de películas, y si quiere se lo explico. Sí, por favor. Usted sabe que la Argentina tiene, nosotros como país nuevo, como país americano, desde un punto de vista de la ciencia jurídica, siempre miramos hacia Europa y tratamos de copiar las normas que tienen ellos. Claro, en general sale bien, pero hay muchos casos, no algunos, muchos casos, en los que copiamos, pero copiamos textos sin copiar contextos. Es decir, una norma que puede ser buena en Suiza, en Austria, en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia, puede no funcionar acá. Y es para mí el caso perfectamente demostrable del Código Procesal Penal Federal. ¿Por qué? Empecemos por lo primero, que todavía no explotó, pero va a explotar. Y han puesto con la mejor intención, yo no digo que los que lo redactaron no hayan tenido una magnífica intención, pero como decía la abuela, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Han puesto el eje de la acción penal en el fiscal, y resulta que en el sistema legal argentino los fiscales no tienen estabilidad. Pues Campagnoli zafó exclusivamente porque un grupo bastante grande de personas nos pasamos todo el invierno de aquel año marchando enfrente al Ministerio Público para evitar que lo echaran. Yo incluso declaré como testigo, ofrecido por Campagnoli. Entonces, el primer error es creer que copiar el sistema acusatorio sin más va a solucionar el problema. No soluciona, y es más, lo puede agravar. Segundo, nos han vendido un producto totalmente falso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno ve el nombre Corte Interamericana de Derechos Humanos, se imagina que son grandes señores, célebres, impolutos, inatacables, incuestionables, que han llegado ahí por una catarata de méritos personales demostrados en todos lados. No. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno más de los organismos burocráticos que tiene el mundo de las relaciones internacionales, que está lleno de organismos burocráticos, ¿no? Al cual se llega cuando uno consigue que el presidente de su país lo proponga. ¿Y cómo se negocia el cargo? No es por antecedentes. En definitiva, termina negociándose como casi todos los organismos internacionales, que dice, bueno, vos votame a mi candidato y yo te voto la modificación de la alícuota del derecho al poroto en la próxima convención de comercio internacional. Es así, no estoy exagerando en lo más mínimo. Entonces fíjese lo que ha hecho este Código Procesal Penal Federal. Ha convertido a todo el sistema penal argentino en algo sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una locura. Entre otras cosas porque no se puede sacrificar la soberanía judicial. No se le puede sacrificar ni a Irán, ni a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni a nadie. Salvo que modifiquemos la Constitución y digamos que de un sistema de república con 3 poderes pasamos a un sistema de república con 2 poderes.
O el Poder Judicial se lo regalamos a una corte que designa sabe Dios quién. ¿Correcto? Sí, sí. Y ahí no termina el problema, porque nosotros, para que ustedes se den una idea, si los datos no me fallan, es muy difícil generalizar, pero digamos, simplificando, en el mundo el país que tiene la justicia más rápida parece que es Austria, que tarda un promedio de 1 año y medio por juicio, pero no 1 año y medio por juicio, yendo a primera instancia, segunda instancia, cámara, casación y corte. 1 año y medio en primera instancia. En la Argentina, la primera instancia tarda años, la segunda instancia tarda años, y la corte tarda más años que los 2 anteriores. Estamos, pero saturados de ejemplos. El último de ellos puede ser la causa contra Menem, que al final, con bastante razonabilidad, la Cámara le dijo, mire, ya de esta altura, de 25 años después no lo puedo condenar. Sí. Pese a saber eso, que lo sabemos todos, porque lo sabe la persona más simple e iletrada de la Argentina, lo sabe. Ha montado un sistema en el cual las sentencias no se consideran firmes hasta que no están convalidadas por la Corte, que es una locura, porque esa falta de firmeza de la sentencia, ¿qué es lo que hace? Mantiene al delincuente preso, libre, cometiendo otros delitos. Y además se genera un fenómeno que es de lo más interesante, que es este. Si usted presume que somos todos inocentes, me parece muy bien, pero después de la primera sentencia, ¿es válido que se siga presumiendo eso? Porque si después de la primera sentencia se sigue presumiendo que somos todos inocentes, quiere decir que se presume que todas las sentencias condenatorias son malas. Sí. Y nos parece muy cuerdo. O sea, ¿para qué tenemos un sistema judicial si a la sentencia de primera instancia no le damos ningún valor? Pregunto. Y si a las sentencias de segunda instancia... Para que la gente lo entienda, en definitiva, un juicio en primera instancia en Argentina que lleva 5 o 6 años más o menos. Póngale, con buena voluntad. Bien, otros 5 o 6 años para la revisión de la Cámara, son 10... Póngale dos para que no nos acusen de exagerados. 7. Póngale 2 años para la revisión de Cámara. Claro, pero la Corte anualmente toma ciertos y determinados casos. Entonces, con esto no van a ser muy pocos, los delincuentes tienen que tener muy mala suerte para que justo la Corte tome ese caso ese año, lo trate y encima le dé por la cabeza con una sentencia. De manera tal que la mayoría de los delincuentes van a seguir siempre en libertad. Sí, y además, supongamos que la Corte lo toma en 2 años más, vamos en 9 ya, y lo condena. Si el abogado es lo suficientemente hábil y tiene los recursos que los va a tener en los casos gravísimos en los que nos preocupan a todos, porque ahí es donde se afanó mucha plata y los recursos están, va a lograr que la Corte Interamericana haga algo, que pide el expediente, lo que fuere, con lo cual le van a dar el argumento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le van a dar el argumento para que no pase nunca nada, o si pase tan lejos en el tiempo que no le apliquen la pena por esta jurisprudencia que le comentaba, de que después de 25 años no se puede sancionar a nadie porque ya pasó la vida. Conclusión, todo esto es una movida, una vez más, es una movida para lograr impunidad 100. ¿Por qué le digo impunidad 100? Porque hay algo que no es tan conocido como debiera, y es que hace 2 o 3 años el Ministerio de Justicia, en la gestión Macri, publicó una estadística de la que surge, escuche esto porque es realmente para amargarse, una estadística de la que surge que el 99% de los delitos, 99, no tiene sanción efectiva. Por ahí tiene condena, pero o el fulano se escapó, o le impusieron una condena de ejecución condicional con lo cual no cumple nada, o no lo capturaron nunca, y le hicieron el 2x1, 3x1, 25x1. O como Vudú, que cuando no es porque tiene hijos, es porque estaba lloviendo, siempre encuentra una excusa para estar en su casa. 99, usted dése cuenta que sin esta reforma de ahora, de antes de ayer, ya estábamos en el 99, con esto se logra un 100% de impunidad. Cuando yo leí este artículo, donde además de su opinión está la del doctor Sapsay y el doctor Ricardo Gil Lavedra, decía... En realidad han sido absolutamente burdos para delinquir, ¿no? Porque ni siquiera han sabido delinquir. Pero digo, si todo el esmero que hoy ponen para evadir la justicia, toda esa creatividad, entre comillas, que tienen, la utilizarían para el bien del país,
Qué potencia que seríamos, ¿no? Bueno, de hecho lo fuimos. O sea, cuando uno, usted piense lo siguiente, que es importante remarcarlo para que la gente joven, y me refiero menores de 40, lo capten. Cuando uno habla del país potencia, hoy en día a nosotros los chinos y otras manos se están dejando sin un bendito pescado en el mar, porque no hay con qué vigilarlo, no hay ni aviones ni barcos, y cuando hay un barco no hay fuel oil para cargarle el tanque. Esto es real, ¿eh? Y en 1940 teníamos la quinta flota de guerra más grande del mundo. La quinta. O sea, la Argentina es un país donde venían los inmigrantes, no de donde se iban los exitosos. Porque acá esto nos lleva a un tema que no es comentado, y es, nosotros exportamos lo peor que se puede exportar. Exportamos gente de éxito, exportamos gente con plata, exportamos gente que inventa cosas valiosas como Mercado Libre, exportamos jóvenes que se están comiendo el mundo de entelladas, y acá nos quedan los que no se pueden ir. Ojo, sí. Esto es muy grave y ya pasó en otros lugares. Podemos anotar, pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Vietnam, pasó en Rusia, pasó en Alemania del Este, que fueron todos países gobernados por el extremismo teóricamente de izquierda, porque son de izquierda cuando les conviene, porque después cuando tienen que tener una casa de lujo la tienen, ¿no? Pero teóricamente de izquierda, en el que el país termina perteneciendo a una casta, a un grupito, que además se van heredando unos a otros. Si usted pasa la política argentina por el tamiz de las relaciones de sangre, yo le aseguro que no lo va a poder creer. Porque no solamente son los oficialismos, las oposiciones también, los hijos se heredan a los padres, los sobrinos, la mujer, la hermana de la mujer, es una cosa repugnante. A ver, déjeme el párrafo final, porque tengo un hijo de 24 años que dice, hay que ir, si tengo jóvenes con los que convivo permanentemente, que dicen, qué mal que estamos. A ver, a pesar de los pesares, dígame, ¿por qué tenemos que ser optimistas? Y esos jóvenes que se están forjando tienen que seguir pensando que su futuro está aquí en este bendito y querido país. Por 2 o 3 razones. Razón número 1, es un país inmensamente rico, y no me estoy equivocando en lo que digo. La Argentina tiene desde agua hasta litio reservas que no hay en ningún otro lugar de la tierra. Segundo, tenemos un pueblo maravillosamente manso. Es manso con los malos y también va a ser manso con los buenos. ¿Qué quiere decir ser manso con los buenos? Que si nosotros logramos captar la atención de la inmensa mayoría de gente buena que hay en la Argentina, y a medida que uno se aleja de la capital federal la encuentra mejor todavía la gente, esa misma mansedumbre por la que permitimos que nos dominen unos sátrapas medievales se va a convertir en una mansedumbre creativa. Tercero, buena parte de estos problemas ocurren porque no tenemos un poder judicial. La verdad que no tenemos un poder judicial, pese a que tenemos muchos jueces buenos, le diría una mayoría de jueces buenos. Entonces, ¿por qué eso se puede solucionar? Porque si 3 jueces de la Corte, o sea, si la mayoría de la Corte se pone los pantalones y empieza a ponerle límite a todos estos disparates, a pedir el juicio político de los jueces que hacen barbaridades, etcétera, yo le aseguro que todo esto se alinea en 3 años. Y le voy a poner un ejemplo porteño, pero bueno, no me queda otra. Sí. Y es, que siempre lo repito, y es, nosotros no cumplimos ni las leyes de tránsito en la Argentina. Como me dijo una vez un extranjero, me dice, acá son sugestiones, los semáforos que son sugerencias u orden de parar. Bueno, uno de los lugares donde no las cumplíamos era la autopista 25 de Mayo, la que une el centro con Ezeiza, con la ruta 3, etcétera. Desde que pusieron las fotomultas y la justicia, después de muchas vueltas, terminó aceptando que la fotomulta es válida, somos todos suizos en la autopista 25 de Mayo. Sí. Bueno, pero, ¿por qué? Porque tenemos miedo a la sanción. Claro. Lo que hay que recuperar es el miedo a la ley. Bueno, no es tan difícil, yo aseguro que no es tan difícil. Y a mí me tocó estar en Estados Unidos y allá decían, no creas que los yanquis son todos buenitos, me decían. Lo que pasa que sale muy caro ser irrespetuoso de las leyes acá, me decían. Exactamente, claro. Pero le pongo un ejemplo, eso es exacto, y le pongo un ejemplo nuestro. ¿Usted conoce hordas de argentinos en cana en el resto del mundo? No. O sea, los mismos argentinos que acá tiran el papel al piso, exceden el límite de velocidad, van trepados en la línea divisoria de carriles. Le pongo estos ejemplos porque no hablemos de las cosas trascendentales, ¿no?
Esos mismos argentinos salen y se portan bien. Nos portamos bien, me incluyo dentro de determinado tipo de incumplimiento de normas. Lo que pasa, le pongo otro dato, me gusta manejar datos duros, porque si no, todo es zaraza. Hay un índice, que es un índice que calcula, digamos, que arroja la relación entre presos y total de habitantes. Como el ser humano es más o menos parecido en todo el mundo, se pueden hacer ciertas comparaciones. Nosotros no somos marcianos, nosotros somos gente como incluso le diría que hasta como los suecos, un poco menos rubios y un poco menos altos, pero somos seres humanos. Bueno, por eso es válido, qué sé yo, ver el cine sueco, por poner un ejemplo. En la Argentina, no nos comparemos con Suecia, ok, comparémonos con Uruguay, Brasil y Chile. Nuestros vecinos directos, son nuestros hermanos, algunos ni siquiera distinguen cómo y creo que el caso de Paraguay es muy parecido también. Tenemos la mitad de presos por habitante, la mitad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que somos todos buenos? No, quiere decir que acá no se aplican las leyes. Claro. No se aplican las leyes, por eso tenemos el índice de delincuencia monumental que hay, alrededor de 8.000 muertos por año en hechos delictivos. Por eso tenemos el índice de muertos en accidentes de tránsito, el segundo más alto del mundo, 8.000 muertos en accidentes de tránsito por año. Y es un vivo a la fiesta. O sea, la Argentina es un vivo a la fiesta en el que, si no hemos explotado, es porque somos mucho más buenos de lo que parecemos. Esto es exactamente así. Es un país lleno de oportunidades. Lo que pasa es que, muchachos, hay que votar un poco con la cabeza. Por ejemplo, si a mí me zanatean durante todo un año, que fue el año 2019, que gente que gobernó 12 años de repente había cambiado, y yo me lo creo, que una persona de 50 o 60 años cambió, es que tengo algo mal adentro de mi mate. Porque la gente no cambia a los 50 años. Yo tenía un poco la esperancita que pudiera llegar a ocurrir igualmente, ¿no? Lo que pasa no conozco ningún caso. No, bueno, claro, yo por eso digo, porque digo, puede ser que seamos por allí tan duros de decir, voy a seguir tropezando con la misma piedra, y por esto sí, ¿no? Sí, fíjese el caso de la ley de alquileres, que la votó hasta Cambiemos. La ley de alquiler, pero ¿cuántas veces tiene que fracasar algo para que entendamos que no funciona? Pregunto, ¿cuántas? ¿5, 10, 15? Sancionaron la ley de alquileres con ese voluntarismo que tienen los políticos, dicen, porque yo lo digo, los alquileres van a bajar. No, hacer las cosas suficientemente bien para que bajen. Por ejemplo, no tardes 5 años en un desalojo. Hacer un desalojo que tarde 6 meses, vas a ver cómo los alquileres bajan. Por ejemplo. Doctor, muchas gracias, muy atento, muy amable, que tengan buen día. Gracias a usted, hasta luego. Gracias, el doctor Alejandro Fargosi, charlando con nosotros. Bueno, por allí yo hablaba con mucha gente que decía, bueno, esto, dijo, venimos a corregir lo que se estaba haciendo mal, y volveremos y seremos mejores. En realidad, siguen siendo más o menos como se fue hasta 2015. Ahora, por eso digo, la inteligencia por dónde pasa, por decir también, si hice cosas que a la gente no le gustó, por la cual me sacaron del poder, me llevaron a perder una elección, debo ver qué cosas hice mal para cambiarlas y tratar de mejorarlas. Por lo visto, nada de eso o muy poco en la práctica pasó. Vía Libre, el gran encuentro que reúne a la máxima audiencia comprobada.